Murió Mario Vargas Llosa, lo hemos venido informando desde este domingo en la noche, una noticia que enluta a la literatura universal. El Premio Nobel año 2010 falleció a los 89 años de edad en Lima y siempre será muy importante recordarlo con sus obras, con su muy aguda pluma, con sus pensamientos, con todo lo que significaba Mario Vargas Llosa. Alonso Cueto, literato, es el mejor amigo de Mario Vargas Llosa. Digo porque Vargas Llosa perdurará en el tiempo con nosotros. Don Alonso nos atiende a esta hora desde Lima, Perú. Señor Cueto, buenos días. Aló, buenos días, Ricardo, un gusto estar con ustedes. Lo acompañamos, lamentamos mucho la muerte del maestro Vargas Llosa. ¿Cómo estaba él en los últimos días? Muchas gracias. Toma por sorpresa. Bueno, él estaba rodeado de su familia. Hace poco pues estuve en su cumpleaños, estaba con sus hijos, con Patricia, con sus mejores amigos, con mucho buen ánimo. Y además gracias a Álvaro y a Morgana y a Gonzalo, pues recorrió algunos de los escenarios de las novelas que escribió. Estuvo en el Colegio Militar de Prado, estuvo en Barrios Altos, en el bar, en el local del antiguo bar La Catedral, así que ha tenido una etapa final de su vida, digamos, muy feliz, muy acompañado, con muchos de las personas que más lo han querido y lo seguimos queriendo. Don Alonso, lo vimos recientemente en el lanzamiento de la biografía política de Vargas Llosa que escribió Pedro Cateriano y lo veíamos bien. Nos toma un poco por sorpresa la partida de Mario Vargas Llosa. Sí, bueno, siempre hay que pensar que una persona de cierta edad puede tener problemas, pero la verdad es que él a lo largo de su vida siempre practicó el deporte, las caminatas y el buen ánimo, ¿no? Nunca dejó de mirar las cosas con una cierta esperanza. Hay que pensar también que su última novela, Le dedico mi silencio, fue una novela donde apareció una vez más la idea de que hay una utopía posible, de que hay una redención, de que hay un reencuentro, de que el arte popular, la música popular pueden ser espacios de integración. Así que creo que el legado de la última novela para el Perú, para América Latina, es que todavía es posible, digamos, que nuestras sociedades se integren, se reivindiquen, se reconcilien y que podamos a través de algunos modelos, como en este caso el arte que todos compartimos, pues tener unos caminos, ¿no? Así que fue una novela finalmente optimista y es significativo que sea la última y que pensemos, ¿no?, en una vida consagrada a un compromiso con nuestros países, con nuestras sociedades y a unas apuestas por los caminos que podrían seguir, ¿no? Sí, don Alonso, esas fotos que hemos visto de Mario Vargas Llosa en compañía de su hijo Álvaro, recorriendo los lugares que fueron determinantes para sus obras literarias, ¿podría ser una suerte de presagio de él estar recogiendo sus pasos y recordando cuáles fueron esos ejes para las maravillosas obras que nos dejó? Bueno, él gozaba mucho con esos viajes, con esos paseos. Hay que tener en cuenta que, a propósito de esto que dice Ricardo, una de las características de sus novelas es que nos hizo apreciar la realidad, ¿no? Bueno, nosotros, los peruanos, cada vez que, por lo menos, uno va al Colegio Militar Leoncio Prado, que queda aquí en La Perla, después de haber leído La Ciudad y los Perros, el colegio no te parece el mismo, ¿no? Cada vez que vas por la Plaza San Martín, aquí de Lima, después de haber leído Conversación en la Catedral, es una plaza diferente. Es decir, que su obra nos hacía apreciar la realidad que nos rodeaba, nos hacía mirarla de una manera más intensa, más rica, más profunda, más llena de contrastes, conflictos y contradicciones. Bueno, yo creo que nos hizo además
profundizar, ¿no?, en el mundo que nos rodeaba, y llamarnos la atención sobre ese universo que nos rodeaba. Y esto es algo que solamente ocurre con las grandes novelas, con las grandes obras, ¿no?, que te cambian la vida, te hacen apreciar el mundo de una manera diferente te hace querer a los personajes de ese mundo y encontrar lo que uno tiene en ellos, ¿no? Así que creo que podremos seguir releyendo sus novelas y pensar que cada vez que las releemos él las ha vuelto a escribir, y que sigue escribiendo, y que sigue protestando, ¿no?, elogiando a los rebeldes que están en sus novelas, ¿no?, y que eso es una muestra más de que sigue vivo entre nosotros, ¿no? Don Alonso, en el ensayo que usted escribe sobre el Nobel, usted lo ve como un rebelde entre los rebeldes. ¿Por qué lo entiende así? ¿Por qué lo entiende así? Hablando de rebeldía. Sí. Bueno, mira, eso es una pregunta interesante, porque yo creo que desde sus primeras novelas, ¿no?, Los cadetes en Los Cielos Perros, Hum en La Casa Verde, ¿no?, Santiago Zavala en Conversación en la Catedral, y desde entonces su obra es un elogio al rebelde, ¿no? Es un elogio, bueno, y a mí están Roger Casement, Flora Tristán, incluso La Niña Mala, ¿no? Tantos ejemplos de rebeldes en sus novelas, ¿no? Y yo creo que el mensaje, si cabe llamarlo así, de sus libros es que nunca debemos resignarnos, nunca debemos someternos, ¿no? Que de una u otra manera, y se habla de la gente joven en especial, hay que protestar, hay que reclamar, ¿no? Hay que rebelarse, ¿no? Su obra es una épica del rebelde, del transgresor, ¿no? Y él lo fue siempre, ¿no? Desde muy joven, desde que estaba en el colegio, ¿no? Era una persona que se alzaba a defender algunos principios, y eso se traduce a lo largo de toda su obra, ¿no? O sea, en cierto modo, eso lo he dicho en una otra entrevista, ¿no? Sus libros son un llamado a la insurrección, a la protesta, ¿no? Y alguna vez estuve con él en una presentación del Sueño del Celta en Londres, y les dijo en un momento determinado a los alumnos: no sean como Roger Casement, ¿no? Protesten, no se resignen, rebélense, ¿no? No podemos aceptar el mundo tal como es, ¿no? Sí, don Alonso, ¿cómo se une eso que usted nos cuenta? Y es evidente, ahí está usted relatándonos los protagonistas de sus obras, y cómo él hacía ese llamado a rebelarse, a la inquietud intelectual, con lo que fue su carrera política y su trasegar político. Él en los 60 empieza a apoyar la caída de la dictadura de Batista en Cuba, apoya a los barbudos, apoya a Fidel Castro, pero al final termina desencantado de la izquierda. Sí, como muchos, ¿no? Y con toda razón. Hay que desencantarse de la Revolución Cubana, que se convirtió, bueno, en un proceso burocrático y anquilosado, ¿no? Así que yo creo que es verdad que cambió de ideología, pero no cambió de actitud, ¿no? O sea, él siguió rebelándose, siguió protestando, y ya no contra las consignas de los poderes políticos, sino también contra los dogmatismos de la izquierda, ¿no? Que también son muy fuertes, ¿no? Y que no permitían un cuestionamiento, ¿no? Y que hay que pensar en su relación con Sartre, ¿no? En ese caso, ¿no? Porque él también cuestionó la obsecuencia que llegó a tener Sartre con los poderes de la izquierda, y ese fue el momento de su ruptura, ¿no? Así que siempre no fue un conservador, ¿no? Yo diría, Ricardo, fue un liberal, ¿no? Fue un hombre que en la política también se cuestionó y promovió valores, ¿no? que nos llevaran a la realidad. O sea que digamos, fue un rebelde contra las consignas que planteó el dogmatismo de la izquierda en sus últimos años, en su segunda etapa política, ¿no? Don Alonso, ese desencanto de Mario Vargas Llosa con la Revolución Cubana pudo haber sido una de las causas de su ruptura con
con el Premio Nobel de Literatura colombiano Gabriel García Márquez, con quien era muy cercano desde 1967? No, eso es un tema que no te podría contestar, Ricardo, que no lo conozco realmente. Sí, Juan Camilo. ¿Qué recuerdos personales tiene su amistad con Mario Vargas? Bueno, hemos hecho muchos viajes, hemos estado juntos muchas veces. Recuerdo que estuvimos alguna vez en Ayacucho, aquí en la sierra peruana. Entró al hotel un chamán, bueno, que no sé cómo lo llaman en Colombia, es una especie de adivino, de mago. Tiró unas hojas de coca delante de él y le dijo: usted va a ganar el premio Nobel. Eso fue en el año 2005, 2006, unos años antes de que esto ocurriera. Y bueno, una de las cosas que yo más agradezco de él es que cuando escribí mi primera novela, él me llamó por teléfono, fui a su casa y me hizo una crítica despiadada de ese libro. Aprendí mucho ese día y me dijo que mi novela fallaba por una serie de razones. Y al final me dijo: trabaja duro y parejo, ¿no? Y después él ha elogiado muchos de mis libros, pero yo lo que más le agradezco, creo, es lo sincero y duro que fue aquella vez, ¿no? Y me acuerdo también que alguna vez comentándole sobre el final de la vida de Charles Dickens, le dije que Dickens había muerto mientras trabajaba en su última novela, ¿no? El misterio de Edwin Drood, y que había caído encima de su escritorio y había muerto al día siguiente de un derrame cerebral, ¿no? Y me acuerdo que su comentario fue: esa es la muerte más bella, ¿no? Pasar de la ficción a la nada. Sí. Y siempre me pareció muy, muy impresionante ese comentario. Sí. A propósito, Alonso, Mario Vargas Llosa estaba activo en ese momento, seguía escribiendo. No, él había dejado de escribir. Sí. Él estaba absolutamente retirado, es decir, la muerte no. De la escritura, sí, fue su último libro. Le dedico mi silencio, ¿no? Sí. Claro. Señor Cueto, cuando se ha sido escritor, cuando se ha sido político, bueno, pues cuando se ha sido Premio Nobel de Literatura y siempre un personaje de la vida pública, ¿por qué se escoge que al final la despedida, que al final el sepelio sea tan íntimo, solo para su familia y para unos pocos que tendrán el privilegio como usted, por haber sido? Bueno, eso es un derecho de la familia que yo entiendo totalmente, ¿no? Muchas veces en momentos de gran pérdida mejor es vivirlo en un grupo pequeño y conversando, ¿no? Como con cualquier persona, ¿no? Claro, 7 minutos. Es Alonso Cueto, el mejor amigo de Mario Vargas Llosa. Bueno, no soy el mejor amigo, soy uno de los mejores amigos, sí. Todas las referencias dicen lo contrario, pero entiendo su modestia, don Alonso. Quiero hacer una última pregunta muy corta. ¿Por qué si la diferencia de edad era tan grande? Usted tiene, si no estoy leyendo mal, 70 años. Mario Vargas Llosa tenía 89 años. ¿Cómo se teje esa amistad? Mira, la primera vez que lo conocí, es algo que no recuerdo. Mis padres vivían en Francia. Mi madre le dijo a un amigo de la familia: invíteme a todos los muchachos peruanos para pasar Navidades con ellos. Y él les dijo que justamente ha venido un muchacho muy inteligente. Y así fue que Mario, a los 21 años, o 22, fue a la casa y, según mi madre me cuenta, me cargó y me puso encima de la mesa. Yo siempre bromeo que en ese momento decidí ser escritor, pero después ya lo he conocido estando yo en el colegio y desde entonces siempre nos hemos visto, ¿no? La diferencia de edad es algo que es una información previa a las relaciones, pero una vez que uno empieza a conversar ya uno se olvida de todas las diferencias, incluyendo la de edad, ¿no? Felizmente, ¿no? Sí, termina siendo una anécdota cuando hay semejante conexión entre personas. Don Alonso, gracias por estos minutos. Un gusto, encantado de hablar con ustedes y yo estaré en la Feria de Colombia, así que nos veremos. Un abrazo. Nos veremos. Aquí estaremos.